México, 1910. Millones de campesinos oprimidos por la dictadura de Porfirio Díaz estallan en rebelión. En el sur del estado de Durango, un peón de Hacienda recibe el encargo de liderar la revuelta en la región. Cuenta con apenas 15 hombres. En pocos días, 375 soldados ya conforman su ejército revolucionario. Su nombre, Francisco Villa. Va a ser uno de los hombres más importantes de la Revolución Mexicana. Es uno de los líderes más carismáticos, mucho más que Obregón, mucho más que Carranza, equiparable a Zapata, el otro gran luchador social de la revolución. Es decir, que Villa fue el instrumento más decisivo de la destrucción del antiguo régimen. Esto creo que es el mérito histórico de Villa. Villa se convirtió en un símbolo de esperanza, en un modelo que obviamente en ese momento se convirtió en leyenda, pero en una leyenda popular muy importante. Para sus seguidores, Pancho Villa es el centauro del norte, el héroe que levanta las banderas de la justicia social. Otros ven a un simple delincuente que encuentra el escenario para liberar su personalidad anárquica y violenta. Es un hombre de carne y hueso. Es un hombre lleno de luces y de sombras. Es extraordinariamente tierno, pero puede ser también capaz de enormes actos de crueldad y de violencia. Villa es el inconsciente liberado de la Revolución Mexicana. Villa es todo aquello que estaba sumergido contra los patronos, contra los hacendados, contra las fuerzas feudales, que explota de alguna manera reproduciendo rasgos de los hacendados. Ese inconsciente liberado o ese amanecer de una conciencia violenta es lo que hace que Villa sea inolvidable. Yo más bien creo que es una idealización de algo que quisieran que pudiera haber sido y no fue. O sea, del héroe que redime a los pobres y que hace cosas buenas, aunque sea una mentira evidente, pero la gente lo necesita. Y entonces le pone un nombre, una etiqueta, y en este caso, al no haber de qué echar mano, existía Villa. Los corridos lo pintan como un combatiente de habilidades casi sobrenaturales. El cine como el arquetipo del macho mexicano. Su asesinato solo logra llevarse al hombre. Cobra vida la leyenda y los misterios de Pancho Villa. Estudiosos villistas ubican su nacimiento el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río, estado de Durango. El niño es bautizado como Doroteo Arango. Los papás de Francisco Villa, o Doroteo Arango como era su nombre de pila, fue don Agustín Arango y doña Micaela Arámbula. Él es el mayor de varios hermanos, Antonio, Hipólito, Mariana, Martina, y que va a quedar huérfano muy joven.
Agustín Arango y Micaela Arámbula son un humilde matrimonio de agricultores. Una de las tantas familias a las que el gobierno ha arrebatado sus campos para entregarlos a acaudalados terratenientes. Entonces todo el mundo tenía derecho a utilizar los terrenos de pasto, tenía derecho a sacar madera, tenía derecho a capturar ganado salvaje que había allí. Cuando el Estado tomó estas tierras y las vendió a grandes propietarios, este derecho ya no existía. Pero para mucha gente en Chihuahua era un derecho tradicional que el gobierno nunca hubiera debido violar. Los Arango Arámbula se establecen en el rancho La Coyotada. El régimen los obliga a trabajar para fuertes hacendados del municipio, los López Negrete. Los Arango van a ser medieros de esta hacienda, es decir, que la mitad de lo que producen se la tienen que dar al hacendado. Y esto va a generar un sentimiento generalizado, un gran resentimiento social. El nacimiento del niño Doroteo Arango en la propiedad de los López Negrete está rodeado de aspectos oscuros que alimentan el primero de los misterios de Pancho Villa, el misterio de su origen. Nunca he oído que el señor Arango pudiera no ser su padre. Fue hasta posteriormente aquí en Chihuahua que me llegó como parte de historia oral la historia de que el verdadero padre de Villa era un hacendado de ahí cercano a San Juan del Río, que se llamaba Luis Ferma. A mediados del siglo XIX, inmigrantes europeos llegan hasta Durango para explotar sus riquezas mineras. Los Ferman son una familia de potentados austríacos que se asientan como vecinos de los López Negrete. Y allí pegado a la Coyotada hay un cerro de por medio, se podía ir una caminata de 20 minutos, media hora, donde vivía Agustín Arango. Y tiene una sirvienta ahí que se llama Micaela Arango, la que trabaja en la hacienda de San Miguel de Bazoco. Micaela Arámbula habría sufrido otra de las caras de la explotación, la impunidad de los hacendados para reclamar los favores de las campesinas a su cargo. El hijo de los Ferman, Luis II, la hizo su amante. Y es con esta sirvienta con la que se enferma a un niño, y que es el futuro Pancho Villa. Según esta versión, el pequeño Doroteo era fruto de la relación prohibida entre una sirvienta y su patrón. Un hecho que debía mantenerse en las sombras. Pues los hacendados no les interesaba este asunto, no que fuera una cosa todos los días que tuvieran hijos con las sirvientas o con gente del pueblo, pero y si los tenían, ¿cuál era el problema? No había absolutamente ningún problema. Lo registraban como madres solteras y en este caso, pues ella estaba casada, pues lo registran con el apellido del esposo, Arango. Y entonces él oficialmente es Doroteo Arango, ¿sí? Ese es su acta de nacimiento. Los descendientes de la familia Ferman todavía recuerdan los ocultamientos sobre aquel niño. Mi abuelo era el heredero de la hacienda que se llamaba Ciénaga de Bazoco. Y
esa hacienda la heredó del abuelo Luis Ferman, que es el padre biológico de Francisco Villa. La madre de Francisco Villa era sirvienta en la casa grande, en la casa donde vivía mi abuelo. Y por ese tiempo el abuelo ya estaba viudo. Entonces pues se supone que por su soledad, ¿verdad?, tuvo relaciones con esa mujer, con una mujer joven. Para la familia de hacendados de donde provenimos, y conociendo cómo eran mis abuelitos de orgullosos, tenían mucha clase. Entonces para ellos era una vergüenza muy grande el saber que el bisabuelo Luis había tenido relaciones con una sirvienta. Y nuestra abuelita y nuestro abuelito, o sea, Miguel y Rafaelita, nos decían a las niñas chiquitas, si en la escuela algún día les preguntan que si conocieron a Pancho Villa, que si son familiares, ustedes calladitos, ustedes no van a decir absolutamente nada de lo que han escuchado en nuestra casa. Era un secreto muy bien guardado. Pese al silencio, los pobladores de San Juan del Río sospechaban sobre la identidad del progenitor de Doroteo Arango. La gente de San Juan, la gente grande, contaba que era muy significativo que Doroteo no se pareciera a sus hermanos en nada. O sea, que ahora sabemos que sus genes sí salieron a flote. Apuesto, fuerte, alto, muy parecido a un tío mío, hermano de mi papá. Su foto son muy parecidos. En la actualidad, los nietos y bisnietos de Luis Ferman consideran un orgullo que la sangre familiar corra en las venas de Pancho Villa. Pues es agradable saber que tuvimos una persona que se dedicó a hacer el bien, a ayudar a la gente pobre, a la gente humilde. Sí, yo sinceramente sí me siento orgullosa de lo que hizo Francisco Villa, independientemente de las mentiras que se han propagado de él, que era un sanguinario, que violaba mujeres. Eso no es cierto. Es posible que el origen de Villa, el soldado de los humildes, estuviera en la burguesía, en una familia de ascendencia judío-austríaca. La teoría no ha podido ser probada y solo queda el mito. Doroteo es inscrito en el Registro Civil de San Juan del Río como hijo legítimo de Agustín Arango. Al aproximarse a esos documentos, se inicia uno de los enigmas más complejos sobre el niño que será Pancho Villa. El origen de Francisco Pancho Villa aún es discutido por sus cronistas. Para algunos, es hijo del campesino Agustín Arango. Otros afirman que su padre biológico es el hacendado austríaco Luis Ferman. Cambia mucho la historia de un hombre que tiene que emerger de las bajas capas sociales, ¿verdad? De la pobreza, de la miseria, del aplastamiento cultural que eso significaba en el México porfiriano, a tener que enfocar al personaje desde otra perspectiva. Como por ejemplo, si era hijo de un hacendado, bueno, y ¿por qué no lo reconoció? O si lo reconoció, si él sabía o no sabía.
¿por qué no puede ser que Doroteo lleve raíces y lleve una raíz de sangre judía? Un riguroso análisis fisonómico de los rostros de Pancho Villa y su supuesto padre intenta aportar nuevos indicios y resolver la controversia. Es otro camino para hallar una respuesta al origen del Centauro del Norte. La mecánica del trabajo exige dos fotografías de características similares. Una de Francisco Villa, denominada fotografía testigo, y otra de Luis Ferman, designada fotografía problema. El primer estudio fueron los estudios en las características morfológicas, ¿sí? Tomando en cuenta la simetría horizontal. Sobre las fotografías se proyectan 4 trazos horizontales llamados superciliar, bipupilar, infraorbital y comisural. Al cotejarlos, revelan sorprendentes coincidencias en las proporciones de ambos rostros. Después de trazar los trazos horizontales, nos damos cuenta de que presentan mucha similitud, ¿sí? Es decir, que a la misma altura tenemos las cejas, a la misma altura tenemos los ojos, a la misma altura tenemos la boca. El procedimiento continúa confrontando los rasgos faciales y nuevamente la semejanza es asombrosa. Es muy marcada la similitud en cuanto a sus ojos. Los dos rostros de las personas, ¿sí? Los encontramos rasgados y con el párpado caído. La nariz también es muy semejante. El bigote también es muy poblado, ¿sí? Muy poblado, ¿sí? Y largo. Y la forma de la cara también nos encontramos de que es redonda. La instancia definitiva del estudio es la superposición alternativa de las fotografías en transparencias y a una misma escala. Hay más similitudes que diferencias, ¿sí? Entonces nos da como resultado que sí puede existir algún parentesco cercano entre Luis Ferman Burrola con el general Francisco Villa. El notable parecido y la firme tradición oral podrían indicar que Villa es hijo del hacendado austríaco. Los investigadores villistas continúan la búsqueda de evidencia concluyente, pero los primeros días del general de Durango aún permanecen sumidos en el misterio. En la iglesia San Francisco de Asís, en San Juan del Río, se conserva parte de la documentación que atribuye la paternidad del niño Doroteo a Agustín Arango. Esos registros encierran más interrogantes alrededor del futuro revolucionario. Comienza el enigma de los documentos adulterados de Pancho Villa. La vida de Villa es toda polémica. Y uno de los elementos que colaboran para esta polémica es la partida de nacimiento, es si la partida fue adulterada o no fue adulterada. La partida de nacimiento de Doroteo Arango presenta una insólita alteración. Allí ya aparece registrado como Francisco Villa. Sus propios descendientes cuentan que esas extrañas correcciones son continuas en su documentación. La relación que me une con el general Francisco Villa, él era mi abuelo. Con relación al acta de nacimiento de Doroteo Arango, sí, efectivamente es un acta de nacimiento que está falsificada, por lo menos alterada, no falsificada, alterada.
pues se nos pueden ocurrir muchísimas cosas de por qué está alterada. Las modificaciones se repiten en distintos archivos. En la fe de bautismo de Doroteo, la reforma es notoria. El apellido Arango ha sido tachado y figura su posterior nombre de guerra, Villa. Alguien cometió la barbaridad de tacharle y ponerle otro nombre encima. No, pues dice Villa. Me parece algo barbárico y no sé por qué lo hizo. Debe ser algún fanático que se va por alguna de las líneas de que él era Arango o no era, y fue y le tachó el nombre, punto. Realmente no se sabe quién cometió el error de hacerle una corrección a la fe de bautismo. Si se supiera, se procedía contra esa persona, pero desgraciadamente pues no se tuvo el control. No se ha llegado a una hipótesis convincente que explique las adulteraciones en la antigua documentación de Doroteo Arango. Una de las especulaciones se las adjudica a un personaje inesperado. Pudo haber sido el propio general Villa que hubiera mandado a alguien a alterar su acta de nacimiento. Los padres de Doroteo Arango tienen en documentos oficiales coetáneos diferentes nombres y apellidos: Agustín Arango, Inocente Arango y Agustín Morales, y Micaela Arámbula y Francisca Arámbula. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Reinventaban directamente su propia historia? Pues es muy difícil contestarlo. Probablemente había ya una intención deliberada de presentar a los familiares distorsionados. ¿Qué podía perseguir Pancho Villa al generar confusión sobre su nombre y sus parientes? Y yo no veo con correcciones o sin correcciones ningún motivo para asumir una falsificación. No había nada aquí que de algún modo Villa tenía interés en ocultar. Al contrario, en sus mismas memorias ella dice exactamente lo mismo. Sin embargo, los críticos antivillistas entienden que en su adolescencia, Doroteo Arango tendría suficientes razones para falsear documentos que pudieran identificarlo. El campesino de la Coyotada iba a lanzarse a la aventura como forajido fuera de la ley. Pancho Villa es el personaje más discutido de la Revolución Mexicana. Su confuso origen y las incomprensibles alteraciones en su documentación enfrentan a los expertos. La disputa se instala también en el año 1894, cuando un imprevisto incidente lo aparta de la vida de campesino. En el rancho de la Coyotada, donde él nació, un rancho que pertenecía al hacendado López Negrete, uno de los más ricos hacendados de Durango. Villa trabajaba a veces como pastor, a veces como campesino, era un peón de hacienda. Don Agustín López Negrete se había fijado en que Martina era una chica, una jovencita guapa, bonita, muy desarrollada. Esto no solamente lo sabía don Agustín, los medieros, los demás trabajadores, pues ya la piropeaban, la seguían. Y Doroteo era bastante celoso en esto. Entonces, el amo
quiso llevarse a Martina. Martina, una de las hermanas menores de Francisco Villa, aún conocido como Doroteo Arango, es codiciada por el patrón. Una tarde de septiembre, cuando el joven regresa de los sembradíos, encuentra a Agustín López Negrete intentando forzarla. Entonces ve esta situación, trae una pistola 22, calibre 22, del jacal de sus primos, se enfrenta al hacendado, siendo un jovencito, y tuvo el valor, la capacidad, el coraje para enfrentarse al hacendado. Él providencialmente llega a su casa, se hace de una pistola y le mete 3 balazos en un pie. Doroteo sabe que inmediatamente será buscado por la acordada, la temible policía de la dictadura. Decide darse a la fuga hacia las sierras, un ambiente inhóspito y atestado de bandidos rurales. Comienza a vagar por las montañas y entonces él, para poder sobrevivir en un medio tan hostil, se relaciona con una banda de gavilleros, una banda muy conocida, que era la de Ignacio Parra, y con él inicia esta vida de proscripción y también de abigeato. Ignacio Parra es un forajido oriundo de Canatlán, jefe de una banda de ladrones de ganado. Bajo su tutela, el joven Doroteo adquiere muchos de los conocimientos que lo harán sobresalir en su participación revolucionaria. Va a someterse a los rigores de vivir a salto de mata, va a templar su cuerpo en los rigores de la naturaleza, va también a perfeccionar su técnica como uno de los mejores jinetes. Ella va a perfeccionar también otra cualidad, su extraordinaria puntería. En 1914, Villa dicta sus memorias a uno de sus hombres, Manuel Bauche Alcalde. Cita el día en que defendiera el honor de su hermana y afirma que es el suceso que lo empuja a relacionarse con los forajidos de Durango. Pero la veracidad de sus palabras será cuestionada. Es un poco difícil de creer eso, porque la familia López Negrete eran tan poderosos y de tanto dinero, que el ataque de un peón, un muchacho, ¿verdad?, a balazos, era un hecho tan escandaloso, tan tremendo, que debía haber dejado huellas en los periódicos o en los informes del partido, y no hay absolutamente nada. Pues es muy romántico, realmente es muy bonita la explicación, pero aparentemente no es cierta. La anécdota es una invención de Villa para justificar su acercamiento a la delincuencia. Él mismo está construyendo su leyenda. Cuando él dicta sus memorias a Bauche Alcalde, él se elabora un pasado, por así decirlo, un pasado que le conviene, y si uno lee las memorias, lo que uno encuentra es el retrato de un hombre acosado por la ley, donde la estructura política y social le impide llevar una vida legal y lo orilla a cometer crímenes, robos.
No, ese es romanticismo ridículo. El ladrón es ladrón porque es ladrón y punto. Indiscutiblemente, o sea, el delincuente delinque a sabiendas que está violando la ley. Indistintamente de quién sea el gobierno, aquí y donde quiera, robar es un delito, matar es un delito, violar es un delito. Y Villa lo sabía perfectamente porque no tenía un pelo de tonto. Entonces lo hacía conscientemente, que no me vengan con cuentos que era porque no quería el gobierno. Cuando Ignacio Parra cae en un enfrentamiento con la policía, Doroteo queda al mando de la banda. El robo de ganado pasa a ser su actividad habitual, pero también ataca por sorpresa las haciendas de las familias acomodadas. Y muchos afirman que el botín es entregado a los pobres. Es una leyenda como tal, creció como leyenda. Pero no hay que olvidar que todas las leyendas están basadas en hechos reales. La leyenda de que Pancho Villa después se consideró en su época de bandolero como un Robin Hood mexicano, para hacerse leyenda es porque pasó un proceso de veracidad. Algunos historiadores villistas reconocen en Doroteo Arango a un bandido con una ideología diferente. Un hombre consciente de la injusta división de las riquezas en su país. Su conciencia lo hace sentir mal y de lo que roba trata de remediar a la gente que no tiene. Y roba a los ricos y de improviso llega a las rancherías de la gente más humilde y les da de lo que robó. Tiene cierta semejanza con Robin Hood porque efectivamente Villa sí ayudó mucho a las clases necesitadas de su país. Y tiene la enorme cualidad de que él nunca traicionó sus propios ideales. Es decir, él llegó a ser el hombre más poderoso de México, al menos desde el punto de vista militar. Y no claudicó de su posición de ayudar siempre a los más necesitados. Pero las autoridades cada vez están más cerca de los pasos del Robin Hood mexicano. Doroteo Arango huye hacia el estado de Chihuahua e idea un plan para dificultar el rastro a sus perseguidores. Se fue de su estado nativo de Durango, se fugó a Chihuahua, cambió su nombre y se llamó Francisco Villa. Bueno, aquí en China, que yo sepa, solamente los malvivientes se cambian el nombre, ¿no? Y algunas mujeres muy buenas, pero de vida mala, para hacer sus fechorías, suelen cambiarse de nombre. La primera característica que la tenemos es que Villa no era Villa, ¿no? Si no era precisamente Doroteo Arango, nunca usa su nombre, pasa la historia con el nombre de él, un bandido. Sus opositores aseguran que con el nombre de Francisco Villa, el futuro líder revolucionario manifiesta su faceta más sombría. Lejos de la imagen del luchador social, lo describen como un bandolero despiadado. Muy vengativo, y la crueldad no tenía límites. Inclusive se ensayaba con niños, con gente indefensa, con ancianos. No había posibilidad, o sea, no había un límite para él. La mayor explosión de su odio hacia las familias poderosas de la zona se desata. Villa se vuelve un asesino incontenible que llega a ser llamado el quinto jinete del apocalipsis. Forzado a ocultar su identidad para despistar a sus perseguidores, Doroteo Arango resuelve cambiar su nombre por el que lo llevará a la fama, Francisco Villa. Así,
plantea otras incógnitas para sus seguidores. ¿Por qué se cambia el nombre? ¿Por qué de Doroteo Arango de pronto se convierte en Francisco Villa? En sus memorias de 1914 y en entrevistas posteriores, Villa aclara la procedencia del apellido. Villa dice que su padre, Agustín Arango, era hijo natural de Jesús Villa y que sabiendo él que el papá era hijo natural y que no llevaba el apellido que le correspondía, pues él tomó ese apellido Villa. Lo que no nos dice es por qué se cambió el nombre. Realmente Doroteo no es un nombre muy común, ni entre indígenas, ni entre mestizos en el norte. No es un nombre común, Doroteo. Pero Francisco sí. El subjefe de la banda de Ignacio Parra, sospechosamente, se llamaba Francisco Villa. Algunos creen que el cambio de nombre fue su tributo cuando el bandido cayó en una de las constantes batallas con la acordada. Y parece una cosa natural que se cambiara de nombre. Y escoge el de Francisco Villa, que ha dado lugar a muchas confusiones porque efectivamente hubo un bandolero de Zacatecas que me rodeaba por Durango y me rodeaba por la región de San Juan del Río. Se llamaba Francisco Villa y hay numerosas órdenes de aprehensión en contra de él a fines de la década de los años 80, o sea, 1887, 88, 89, cuando Villa tiene 9 o 10 años, sí. Obviamente no era él, ni siquiera puede decir que era su papá, sino lo que parece ser que este señor era algo así como un bandido generoso, ¿no? Y debe haber habido alguna conexión amistosa con la familia para que él haya tomado ese nombre, debe haber alguna razón. Si Doroteo Arango se había apropiado del nombre de otro forajido, ¿por qué intentaba encubrirlo con una explicación falsa? ¿Se proponía limpiar su pasado? ¿O intencionalmente otra vez estaba dando forma a su propio mito? Cuando Villa decidió llamarse Pancho Villa, lo decidió y así se llamó de ahí en adelante. Cuando él se va a Chihuahua, realmente no era conocido como tal, como Doroteo. Le funcionó su estrategia de refugiarse o proteger su identidad con el nombre de Pancho Villa. Y él siempre sostuvo ser Pancho Villa. Doroteo Arango, ya convertido en Pancho Villa, obtiene libertad de movimientos. En Chihuahua, intenta retomar una vida más cercana a la legalidad. Y la estructura política del estado de Chihuahua le va cerrando las posibilidades. Él intenta, por ejemplo, vender carne. El monopolio de las carnicerías y de la venta de carne lo tenían los Terrazas. Y esto va a generar en Villa un odio muy recalcitrante contra la familia Terrazas Krill. Luis Terrazas fue gobernador del estado de Chihuahua y el terrateniente más connotado de la República Mexicana. La rivalidad con Villa es evocada en el relato de su bisnieto y muestra otro lado del próximo guerrero revolucionario. Describe al hombre furioso y lleno de desprecio, Pancho Villa, el asesino. Quiero decir que soy bisnieto de don Luis Terrazas. Don Luis Terrazas fue una persona que ocupó 60 años de la historia de Chihuahua. En relación con Francisco Villa,
sí habría muchas cosas que comentar y que decir. En mi opinión, era un hombre que quizá tenía una parte de su cabeza dislocada, porque sí conocemos hechos de sangre totalmente sin razón, sin justicia y sin ningún sentido. Él tomó preso a Luis Terrazas, le exigió el dinero. Al no entregarle el dinero en los primeros intentos, lo colgó, tuvo actos verdaderamente de martirio con él, lo colgaba, lo subía, lo bajaba y realmente lo estuvo torturando durante algún tiempo. Francisco Villa además no quería a los extranjeros, no quería a los españoles, no quería a los chinos, no quería a los árabes y se ensañaba especialmente con personas de esa nacionalidad. En aquel tiempo los chinos usaban trenzas, los colgaba de los balcones de algún edificio de Parral, el casino concretamente, y esperaba para que se estrellaran en el piso. Entonces son actos verdaderamente sanguinarios sin ningún sentido. Era una gente sanguinaria per se, una gente que le gustaba, que se satisfacía con el crimen. Los testimonios hablan de un Villa cruel y sin escrúpulos. Lo definen como un demonio capaz de despertar el terror de la población. No, pues mi madre venía con el siglo, es decir, en 1900. La revolución fue en 1910, pues ella era una niña, que tenía 10 años. 10 años cuando empezó la famosa Revolución Mexicana. Pues como ellos sí lo vivieron, entonces hablaban muy mal de Francisco Villa, hablaban muy mal y recordaban y hacían que se supiera todas las barbaridades y atrocidades que se hacían. Muerte, maltrato, las mujeres violaciones, que les quitan lo que tienen, el producto de su trabajo. Hay tanta película en donde ensalzan a Villa como un caudillo, un gran revolucionario, una persona que entró a la revolución para proteger a los pobres. Mentiras, ¿verdad? Mentiras. Un ladrón, un asesino. Para mí, como mexicana, Villa representa todo menos su héroe. Para mí, ni siquiera un héroe de barro, un delincuente, un ladrón, que de acuerdo a la situación histórica que se vivía, tuvo oportunidad de destacar, ¿verdad? El verdadero conocimiento de Pancho Villa vuelve a dificultarse. La memoria oral y las pruebas documentales no concuerdan en su interpretación sobre aquellas prácticas delictivas. De esa época no hay un solo documento que no se dicta ninguna orden de aprehensión contra Villa. Uno pensaría que iba a encontrar durante todos estos años en los archivos del estado de Durango, pues no una, sino muchas órdenes de aprehensión. Y el primer documento de este tipo se da hasta finales del siglo XIX, en 1898-99, donde se le acusa de haberse robado
unos burros y las mercancías que transportaba. Los otros documentos que hay en los archivos judiciales del estado de Durango nos presentan a un Villa que es un ratero, digamos, de poca monta. Robarse 2 burros y su mercancía. En otra ocasión lo detuvieron por robarse un par de rifles. Esto no habla de este personaje que ande matando rurales. ¿Cuáles fueron los verdaderos acontecimientos en la vida del Pancho Villa temprano? Al reconstruir los sucesos, el individuo es devorado por la figura mítica. El hombre se hace inhallable en su origen incierto y en las 3 leyendas de su época como bandido. El forajido, más bien un hombre inocente al que las circunstancias, el régimen, obligaron a ser forajidos y a cometer actos de bandidaje. El bandido sangriento, matón, etc. Y finalmente el Robin Hood, que desde temprano movilizó a los campesinos, era su ídolo. Estoy seguro que al pasar por Chihuahua van a encontrar las 3 leyendas, de una y otra parte. Y por mucho tiempo estas leyendas ocultaron la personalidad de Villa. Estaba tan metido en leyendas y que para entender al personaje había que sacarlo de la leyenda. Y eso era mi propósito principal, revivir el Villa histórico. El 20 de noviembre de 1910, Pancho Villa entra a la historia. Sus días continúan en la Revolución, donde su relieve legendario adquiere dimensiones colosales. Llega a ser el general invencible. Inspira los corridos que glorifican sus hazañas. Y por primera vez en todo México, se escucha el grito de victoria que perdurará para siempre. ¡Viva Villa!